Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de algo que genera muchísima intriga y, honestamente, un poquito de envidia sana. Vamos a desentrañar el deseo más íntimo de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que no solo tiene un talento arrollador, sino también una presencia que hipnotiza, Can Yaman. Sí, han leído bien. Hoy vamos a hablar de ese anhelo profundo, de esa aspiración que, de confesarla, podría cambiar la percepción que tenemos de él. ¿Qué es lo que Can Yaman realmente anhela? ¿Qué es aquello que, si no lo consigue, lamentará en el futuro? Prepárense porque vamos a ir más allá de las cámaras, más allá de los personajes, para descubrir el alma de este ídolo turco. Y antes de que nos sumerjamos en esta fascinante revelación, no olviden darle ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es esa figura que ha irrumpido con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Con su carisma, su físico imponente y esa mirada que parece atravesarte, ha protagonizado series que han sido auténticos fenómenos globales, como Erkencikus o Dolunay. Ha conquistado al público con su encanto natural y su habilidad para dar vida a personajes complejos y seductores. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa perfecta y esa fama arrolladora? Los actores, por muy exitosos que sean, también son personas con sueños, miedos y aspiraciones. Y en el caso de Can Yaman, parece que hay un deseo que va mucho más allá de los aplausos, los contratos millonarios o los focos. Un deseo que, si no se cumple, podría pesarle a lo largo de su vida. Hemos visto a Can Yaman en una variedad de roles, desde el romántico empedernido hasta el hombre de negocios con un pasado turbio. Y en cada uno de ellos deja una huella imborrable. Sin embargo, cuando un artista alcanza un nivel tan alto de reconocimiento, es natural preguntarse qué es lo que verdaderamente buscan, qué es lo que les motiva a seguir adelante y, sobre todo, qué es lo que les haría sentir que su vida ha tenido un propósito real y profundo. Y es aquí donde entra la faceta más íntima de Can Yaman, algo que ha insinuado en diversas entrevistas, pero que a menudo se pierde entre las noticias sobre sus relaciones o sus proyectos laborales. El deseo más íntimo de Can Yaman, y esto es algo que ha trascendido a través de sus propias palabras y sus gestos, no está ligado únicamente a su carrera como actor, aunque esta sea su gran pasión. Va más allá. Se trata de un anhelo que tiene que ver con dejar un legado, pero no un legado en términos de películas taquilleras o premios coleccionables. Su deseo más profundo, el que él mismo ha confesado que le quita el sueño, es el de tener una familia. Sí, han escuchado bien. Para un hombre que parece tenerlo todo, la fama, el éxito, la admiración de miles de personas, el deseo más puro y genuino es el de la conexión humana más básica y fundamental, la de construir un hogar, compartir la vida con alguien especial y formar una familia. Esto nos dice mucho sobre él como persona. Nos revela que a pesar de estar rodeado de constante atención y efímeras relaciones mediáticas, su aspiración más profunda reside en la estabilidad, en el amor duradero y en la creación de un futuro compartido. Imaginaos. Cada noche, después de un día agotador en el set de rodaje, de asistir a eventos, de lidiar con la presión de la fama, ¿qué es lo que realmente anhela un hombre? Para Can Yaman parece ser la calidez de un hogar, la risa de los niños, la complicidad de una pareja que lo entienda y lo apoye incondicionalmente. No es solo un deseo romántico, es un anhelo de plenitud, de trascendencia a través de la paternidad y la creación de un linaje. Y aquí es donde entra la parte de que lamentarás. Si Can Yaman llegase al final de su vida sin haber cumplido este deseo, ¿no sería una profunda pena? Un hombre tan exitoso en lo profesional, tan admirado por su talento y su físico, ¿no sentiría que le faltó algo esencial, algo que ninguna alfombra roja ni ningún contrato podría compensar? La soledad, la falta de esa conexión profunda y duradera, la ausencia de esa huella que solo los hijos pueden dejar en el alma de un padre. En diversas ocasiones, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre su deseo de casarse y tener hijos. No es algo que oculte ni que se tome a la ligera. De hecho, ha expresado que aunque ama su profesión y se entrega por completo a ella, hay un espacio en su vida que anhela llenar con la presencia de una pareja y futuros hijos. Ha mencionado que se ve a sí mismo como un padre, y que esta idea le llena de ilusión. Piensen en ello. El mundo del espectáculo puede ser un torbellino.
Las relaciones son a menudo fugaces, la vida pública es tensa y la privacidad es un bien escaso. Para alguien en su posición, encontrar a la persona adecuada, la que pueda compartir su vida de manera estable y construir una familia, es un desafío mayúsculo. Pero es precisamente este desafío el que hace que su deseo sea tan significativo. Cuando hablamos de lamentar, no nos referimos a un arrepentimiento amargo, sino más bien a esa sensación de si tan solo. Esa melancolía que podría surgir al mirar atrás y darse cuenta de que, a pesar de todos los logros, hubo un aspecto fundamental de la vida que quedó incompleto. Para muchos hombres, y Kanyaman parece ser uno de ellos, la paternidad y la construcción de una familia son pilares de una vida plena y con sentido. El hecho de que él, con toda su popularidad y todo lo que puede ofrecer, siga anhelando algo tan básico como una familia, nos acerca a él de una manera muy humana. Nos recuerda que al final del día todos buscamos las mismas cosas: amor, conexión y un sentido de pertenencia. Su éxito profesional, por abrumador que sea, no puede reemplazar la necesidad intrínseca de compartir la vida con alguien y de ver crecer a sus hijos. Podríamos pensar, erróneamente, que alguien tan exitoso como él podría conformarse con lo que tiene, con la admiración del público, con los viajes, con las experiencias. Pero la verdadera riqueza, la que perdura y nutre el alma, a menudo se encuentra en las cosas más simples, en los lazos afectivos. Y para Kanyaman, ese lazo más profundo parece ser el familiar. Imaginen las entrevistas futuras años después. Si él ha cumplido este deseo, hablará con una ternura y una satisfacción inmensa sobre sus hijos, sobre su pareja, sobre los momentos compartidos. Su vida, a pesar de su éxito, tendrá una dimensión adicional de felicidad, de realización personal que va más allá de cualquier reconocimiento profesional. Pero, ¿qué pasaría si no? Si los años pasan, si la vida sigue su curso y él se encuentra en una situación en la que este deseo no se ha materializado. Es ahí donde podría asomar esa sensación de pérdida. La de no haber experimentado la paternidad, la de no haber construido ese hogar soñado, la de no haber tenido a alguien con quien compartir las alegrías y las tristezas más íntimas de la vejez. Es un escenario hipotético, por supuesto, pero es la naturaleza de los deseos profundos. Cuando algo se anhela con tanta intensidad, su ausencia deja un vacío que puede ser difícil de llenar. Y en el caso de Kanyaman, este deseo de familia parece ser la pieza clave que completaría su felicidad, que le daría ese toque final de plenitud que, estoy segura, busca. Sus fans, sus seguidores, lo adoramos por su talento, por su personalidad. Pero conocer este anhelo íntimo nos permite conectar aún más con él, admirarlo no solo como ídolo, sino como ser humano. Nos demuestra que detrás de la imagen pública, hay una persona con anhelos universales, con sueños que trascienden las fronteras de la fama y la fortuna. Y es esta sinceridad, esta vulnerabilidad al expresar un deseo tan personal y profundo, lo que lo hace aún más especial. No teme mostrarse como alguien que busca algo más allá de lo superficial. Busca esa conexión humana, ese amor incondicional que solo se encuentra en el seno de una familia. Así que cuando pensemos en Kanyaman, cuando veamos sus próximas películas o series, recordemos que hay una aspiración secreta, un deseo íntimo que impulsa su vida tanto como su carrera. Un deseo de ser esposo, de ser padre, de construir un legado de amor y de familia. Y esperemos, por su propio bien y por el de quienes lo amamos, que este deseo se cumpla y que pueda experimentar la plenitud que tanto anhela. ¿Por qué al final, qué lamentaremos más en la vida? ¿Los éxitos que no conseguimos, o las experiencias de amor y conexión que no vivimos? Yo creo que la respuesta es bastante clara. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy al mundo íntimo de Kanyaman. Hemos desentrañado uno de sus deseos más profundos y hemos reflexionado sobre lo que podría significar si no se cumple. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el deseo de familia es lo más importante en la vida de una persona, sin importar el éxito que tenga? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo historias fascinantes y reflexiones profundas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!